La urna presentó su silencio como una sentencia, negra, tallada con ideogramas que ningún buscador humano recordaba, y fría como la última noche antes de la tormenta. La tripulación de salvamento de Joaquín Joa Ramírez la arrastró hasta la pendiente con guantes que crujían, sudor por dentro del traje y la radio llena de chismes baratos. Nadie en la barca espacial esperaba otra cosa que más metales corroídos, piezas de nave, tal vez una placa con números que nadie leería. Pero cuando los dientes de las pinzas alienígenas, esas manazas pulcras de un tono lavanda que chirriaban como violines desafinados, consiguieron abrir la urna, la luz que salió no fue de circuitos muertos. Fue un parpadeo humano, pestañas largas, piel salpicada de sal y polvo, una cicatriz fina cruzando una ceja. Un rostro que no era un relicario. Una mujer. Sus ojos encontraron la línea del techo y, como si fuera una orden, se abrieron. En ese momento Joaquín soltó la maldición por cortesía y no porque supiera a quién servía. Pasó un tiempo absurdo entre el asombro y el movimiento. Los la especie que había traído el ataúd, se detuvieron en su ritual de protocolo con la velocidad de quienes cuidan una historia que les pertenece. Al frente estaba ella, Commodora Serel Bra, la autoridad máxima del enjambre con placas ceremoniales en la garganta y una expresión tallada de desdén. Su coraza reflejaba la luz de la urna, su poder, la ley. Relic, dijo, con voz como brasas. Un espécimen humano del antaño. Sin pulsos desde hace 1100 ciclos. Es un primer trofeo. Sonrió, o eso intentó hacer. Joa, que había visto más abolladuras que estatuas glorificadas, apretó la lata de café que llevaba en la mano como si fuera un arma. No era el héroe correcto para esa escena, su cara tenía todavía marcas de albañil y la barba de quien se queda dormido en la mesa. Pero su lengua sabía repartir verdades con la sutileza de un golpe seco. Bonito pedazo de museo, murmuró. ¿Cuánto pagan por piezas raras hoy? ¿Precio por kilo o por drama? La sala de aterrizaje de la nave SAL, una cúpula con estandartes que hablaban de conquistas y líneas genealógicas, se llenó de murmullos. Algunos de los presentes eran ancianos de facciones tatuadas, bibliotecarios de memoria, custodios de los archivos de linaje que dictaban quién podía mandar y quién solo tenía derecho a limpiar la luna. Para ellos, un humano era un fósil con 2 patas inútiles y 1000 supersticiones. La mujer dentro de la urna respiró. Fue un soplo, no el clamor de una máquina, sino una respiración de carne que hizo vibrar algo dentro de la sala de los ancestros. Uno de los funcionarios gritó una pregunta en un idioma afilado y la mujer giró la cabeza hacia Joaquín como si lo conociera. Sus ojos no tenían miedo, tenían cálculo. Las retinas eran de un verde viejo, como hojas dentro de un libro guardado. Serel inclinó la cabeza, la cortesía cortesana antes de la condena. ¿Quién es este humano que acompaña a los rateros de Tlalca? Joaquín Ramírez, dijo él, porque todo buen idiota con suerte tiene que dar su nombre. Soy quien ladra y corre cuando la nave nos deja a la intemperie. Su respuesta fue un silencio que olía a sorpresa. Nadie esperaba humor. Y menos desde un humano. La enorme sala, iluminada por placas de memoria que brillaban con genealogías, se llenó de cámaras que zumbaban y de algoritmos que comenzaron a leer cada gesto. Los OK, el público, susurraban, un simple salvador de chatarra, un contacto descartable. Serel lo miró con aquella superioridad que sabe de finales ya escritos, los humanos eran piezas que se interpretaban, no sujetos que dictaban. La mujer, la reliquia, habló. No articuló palabras de inmediato, sus labios solo se movieron como quien prueba semillas. Luego, en un dialecto humano oxidado, dijo Joa, era un nombre que el viento traía, arrastrado desde mundos de barro y radiación, un nombre que, por puro azar de la vida, Joaquín reconoció. No por genealogía, sino por rumor, su abuela le había contado historias de una brigada que no volvía, de una escuela de pilotos que desapareció en la última noche. Historias que él escuchó entre tortillas y mecánicos y que ahora lo miraban fijamente con ojos humanos.
Serel cerró la distancia como quien juega con un animal exótico. Sus dedos terminaron en un guante que la humanidad no vería en su anatomía. Le ordenó que fuera trasladada a la cámara de Escarinia, que fuera examinada, catalogada, mostrada en el tribunal de la memoria. La intención era clara, convertir a la mujer en evidencia, y a los humanos en cuerdas del museo. Si habla, murmuró Serel con ese desprecio tan pulido, será para confirmar aquello que ya sabemos, una vida breve, una especie menor. Den fotos, pónganle número. Que sirva de lección. Joan no se movió mucho. Sonrió con desgano, sabiendo que su tono podía sonar a burla, pero la escena lo provocaba. Él veía en la mujer algo que no cabía en la colección Al. La conocía de otra manera, no por archivos, sino por la manera en que su mandíbula apretó y su cuello se tensó, como la de alguien que te espera con una receta para espantar a los muertos. Los Al llevaron a la mujer a la cámara de Escarinia, una sala blanca que olía a antisepsia y autoridad. Allí, los custodios intentaron hacerle pruebas. Le tomaron tejido, le analizaron el pulso con máquinas que no tenían nombre en los dialectos humanos. Ella los miró con paciencia, como si escuchara un cuento aburrido. Joaquín se quedó como encargado eventual por puro accidente. Era el que más sabía de cables y menos de ministros. Y eso le daba ventaja, los que controlaban la escena juzgaban su escala por su ropa, no por su ingenio. La primera gran humillación llegó por la noche siguiente, cuando el Tribunal de la Memoria decidió que la mujer sería exhibida en la Plaza del Linaje durante la ceremonia de Car, la cual renovaba la bendición de las genealogías Al. La plaza era un anfiteatro donde los ancianos recitaban los nombres, donde la legitimidad se hacía cantar por las piedras. Para la audiencia alienígena, darle a un humano ese lugar era un gesto paternal, una lección de lo que ser inferior implicaba. Joa lo sintió como el escenario perfecto para un chiste malo, así que se sentó en primera fila. Serel presidía el evento, su presencia era una línea que dividía al público en obedientes y curiosos. La mujer humana estaba en medio, amarrada no por sogas sino por tecnología que le impedía moverse en más de una entonación. Los ancianos introdujeron una reliquia Al, una piedra cantora llamada Bark, un cilindro de memoria que emitía genealogías en cascada. Los Bark eran sagrados, de ellos dependía la legitimidad de los linajes. La tradición ordenaba que, en presencia de otro ser, la piedra cantara su verdad y confirmara la posición. La piedra comenzó a cantar y el aire se llenó de nombres. Fue un crescendo que apuñalaba la memoria. Los presentes aplaudieron en sus maneras, un latido con garras, una oscilación de cola, una inclinación. Entonces Joaquín hizo un movimiento que nadie esperaba, tomó una lata de alimento que llevaba en su cinturón para emergencias y la desenroscó como quien abre una cerveza en una posada. Nadie le prestó atención hasta que el pequeño ruido rompió el coro. Él no dijo nada, dejó la lata sobre el pedestal del Bark, con esa insolencia de quien pone una latilla en una corona. Fue un gesto estúpido, humano, así que nadie reaccionó a tiempo. La mujer lo miró. Sus ojos, igual de humanos, se achinaron con un brillo que podría haber sido aprobación. Entonces Joaquín sacó de su bolsillo una simple herramienta, un alambrito doblado, una chapita de lata convertida en llave. Era, en apariencia, la cosa más ridícula que podía haber en un salón de diplomacia, una repisa callejera. Nadie la reconoció. Era apenas lo que un técnico hace cuando no hay repuestos, improvisar. Se inclinó, tocó un punto ciego en la base de la piedra Bark. Allí, demasiada tecnología se juntaba, resonadores antiguos, circuitos vibrantes, una mezcla de fe y física. El Bark empezó a tararear más agudo. Un par de voces en las gradas se cerraron por miedo. Y entonces Joaquín sopló en la lata como quien sopla una vela. El metal retumbó en un tono. En menos de un minuto, el Bark dejó de cantar sus nombres. Dejó de enviar esa cascada de genealogías que justificaban reyes, matrimonios, castigos. Las tablas con los linajes se tornaron en ruido y luego en silencio.
Las cámaras que escudriñaban oportunidades quedaron ciegas. La piedra se apagó y, con ello, algo peor, el tejido del orden se deshilachó. ¿Qué hizo?, gritaron. La pregunta explotó como un cráter. Nadie se movió porque nadie había previsto que el orden pudiera fracasar por un alambrito y un soplo. Serel perdió color, la compostura, la línea de mando. La cortetona acristalada de su pecho chirrió, como si también sintiera el frío del vacío. «Querías demostrar algo, humano», dijo alguien, con voz de tribunal. «¿Qué derecho te crees que tienes?» Joa miró la piedra muerta. Miró a la mujer. Sus manos estaban manchadas con algo que no era sangre, era aceite antiguo, polvo de máquinas. Y sonrió, esa sonrisa dura que no era heroica pero que venía con efectividad. «Dije que no somos piezas», dijo. «Nunca lo fuimos». No fue una lección con pronóstico, fue la constatación de una verdad que el metal no había entendido. El bark había sido diseñado para obedecer resonancias, frecuencias fabricadas y ritmos previsibles. Lo que Joaquín había hecho fue simplemente exponerlo a un elemento humano, impredecible, que no seguía patrones. Una lata resonó en una frecuencia errática, y la piedra se achicó hasta quedarse muda. Los Al sintieron que algo se les había robado de la garganta. Su perfecto sistema no resistía la contingencia. El efecto no fue instantáneo, pero fue brutal. Familias científicas vieron cómo sus nombres perdían brillo. Ancianos que se habían sostenido del coro de la piedra comenzaron a discutir y a no saber qué decir. La corte, acostumbrada a resolverlo todo con genealogías que dictaban derechos, ahora debía mirarse a sí misma sin filtros. Era una humillación pública que equivalía a cortar la cuerda que sostenía sus estandartes. En el silencio posterior, la mujer, liberada por el cobijo del ruido y por la distracción, se quitó las ataduras que parecían hechas para su cuerpo humano. Fue un movimiento lento, la liberación de un laúd. No necesitó orden, lo hizo con la deliberación de quien ha sabido esperar 100 años. Se paró, caminó unos pasos y plantó la mirada en Serel, quien por primera vez no tenía respuesta. Lo que siguió fue pánico vestido de ceremonial. El enjambre Al intentó reforzar el bark con otros artefactos, con palabras, con gritos. Nada funcionó. Joaquín observó, con una mezcla de diversión amarga, cómo las instituciones que se creían eternas se mostraban tan frágiles como plástico bajo calor. Era una arqueología acelerada, en minutos desenterró la mentira de siglos. A partir de aquel minuto, la plaza se dividió. Algunos aliados menores, siempre listos para una nueva estructura, se acercaron a la mujer humana con combinación de miedo y oportunismo. Otros, heridos en su orgullo, rugieron leyes, amenazaron a Joaquín por sacrílego, pidieron ejecuciones. Nada de eso fue inmediato. La duda se pegó al aire, una pegajosidad que no dejaba caminar a la certeza. Serel, que nunca había sido vencida de esa forma, no con armas ni con traiciones, sino con un truco de calle, sintió algo que no estaba en sus manuales de mando, vergüenza pública. La humillación le quemó la garganta. Caminó hasta la mujer como quien avanza al filo de un abismo, y todos los ojos seguían sus pasos expectantes. Joaquín la miró venir. No estaba armado, había dejado las herramientas en el suelo como ofrenda. Su mejor armadura era su mordacidad. Y aún así, la mirada de Serel le atravesó con la gravedad de un magistrado. Ella se inclinó, no por respeto, sino porque la situación exigía una forma. Inclinaciones públicas era la ceremonia que cerraba heridas de orgullo. Pero la humanidad de la mujer que había despertado le obligó a otra cosa. No pidió humillación, pidió un trato. Serel no lo supo en ese instante. Su protocolo rasguñó contra algo que no tenía etiqueta. La mujer habló. Lo hizo en 3 idiomas, uno humano, uno Al, y uno que nadie quiso traducir porque no era un idioma, sino memoria. Su voz no fue de estatua, sino de quien ha esperado. No buscan reliquias. Buscan sentido. Fue una frase simple que enojó y caló.
Y ahí, en la línea donde los sistemas caen y las personas quedan al descubierto, el rostro de Serel se quebró. La conmodora, aquella que no lloraba en público, tuvo un estremecimiento que fue casi humano. Sus placas temblaron y dejó escapar algo que nadie esperaba, una lágrima, un fluido que los suyos escondían. No fue amor. Fue el reconocimiento de fragilidad, de que su mundo se sostenía en resonancias que un soplo podría callar. Hubo golpes, oficios, negociaciones en las sombras durante horas. La mujer, la reliquia, habló con Joaquín en una cámara sellada. Sus palabras fueron pocas, como semillas que un jardinero guarda. Le contó que había sido una piloto de la última flotilla humana, una de las raras que no se perdió en combate sino en un salto mal calibrado. La nave se había desviado a un planeta que los Al llamaban Tillá, y su tripulación se había desintegrado. Ella sobrevivió gracias a una cápsula que la guardó siglos. Su nombre, dado por lengua y memoria, era Isadora Saguaro. Joaquín no preguntó si era su abuela ni si llevaba su sangre. No necesitaba genealogías, había visto en los ojos de Isadora cosas que su abuela le contaba en Noche de Luna, historias de gente que no se rendía. De pronto, él no era solo un salvador de chatarra, era el que había puesto la lata sobre la corona. Eso le bastaba. La noticia corrió. En menos de 2 ciclos, humano y vieja reliquia se volvieron símbolo de algo que no era solo una victoria, era la prueba de que los humanos, con su caos y su humor, podían hacer que una piedra sagrada dejara de cantar. Las redes de la ciudad, esas que antes solo transmitían genealogía, se llenaron de voces preguntando, de susurros que decían ¿qué pasa si no nos dicen quiénes somos? Fue una grieta en la narrativa oficial. Serel se aisló. Fue lo único que se esperó de una comandante herida, se retiró a la cámara de la senda para pensar. Su orgullo había sido aplastado en la plaza, su ritual mancillado por una lata y una lata por un soplo humano. Y, sin embargo, ella no ordenó la cabeza del humano que había osado. No lo ejecutó. No la mandó atar. Lo que nadie pensó es que, en las horas solitarias, Serel comenzó a mirar a Joaquín de otro modo. No como el Salvador, no como la herramienta, sino como el motor de una energía que hacía tambalear la seguridad. La tensión entre ellos era un fuego lento, Serel, implacable en sus costumbres, Joaquín, incapaz de hablar sin sarcasmo. Pero las cosas cambian cuando la persona que puede reducirte al polvo es quien te muestra que el polvo puede también usar las herramientas para algo nuevo. El trance siguió. La mujer Isadora, que otra vez caminaba sin sujetadores, se convirtió en eje de un dilema, demostrar que los humanos tenían memoria legítima o servir como prueba de la inutilidad de la carne. Muchos quisieron estudiarla. Otros, sobre todo jóvenes y algunos marginados del enjambre, la vieron como la promesa de una forma distinta de poder. Joaquín, callado, miraba todo y guardaba su lengua para el momento exacto de decir lo que haría falta. El momento llegó cuando los anales del Consejo propusieron un juicio público contra él por profanar el Bark. La acusación, sacrilegio y manipulación de registros. El público pedía sangre porque la costumbre pedía un retorno al orden. Pero la corte también necesitaba un chivo expiatorio para que la gente volviera a creer en algo estable. Era la escena perfecta para que la ley volviera a cantar su canción. Joaquín subió al estrado sin adornos. No llevaba armas, ni aliados visibles, solo el peso de haber jugado con lo intocable. Serel estuvo presente, su figura una sombra monumental que no dejó escapar su orgullo. Cuando el fiscal abrió la boca para marcar el final de su libertad, Joaquín abrió la suya y dijo algo que fue menos un discurso que un gesto. No pronunció discursos, se limitó a mostrar una cosa, un mapa hecho con manos humanas, dibujado con la chapita de lata, con croquis de fallas y rutas de escape que nadie de la corte se había tomado la molestia de imaginar. Mostró que el Bark era vulnerable, que la corte depositaba fe en un sistema construido por hombres que habían sabido pensar en una lógica y no en la contingencia. Fue simple, dibujó cómo la piedra resonaba, y como un soplo de otra frecuencia, una frecuencia humana, la dejaba muda.
No fue un insulto, fue una lección expresa y práctica. Y ahí, en ese momento, frente a miles, arrancó de la tradición su base, la certeza. Los conservadores se desmoronaron. Los jóvenes aplaudieron. Serel, que escuchó todo en silencio, no pudo retener una palabra. En su rostro, mezcla de furia y admiración, se dibujó una grieta de comprensión. Había algo en la capacidad humana de improvisar que a su raza le era completamente ajeno, el error convertido en herramienta. La reacción fue violenta. Algunos le exigieron que Isadora fuera entregada para experimentación, otros pidieron la cabeza de Joaquín. Pero nada se firmó ni se ejecutó porque la plaza no sabía qué hacer con el vacío. Lo que sí se produjo fue algo más íntimo. Serel bajó del estrado y se acercó a Joaquín, no para obligarlo a inclinación ni para marcar su derrota, sino para observarlo como quien mira una máquina que funciona por intuición y no por diseño. ¿Eres siempre tan subversivo?, preguntó Serel, con la voz hecha de hierro y de pregunta. Joa la miró, y por primera vez no soltó uno de sus insultos pulidos. Se limitó a encoger los hombros con la modestia de quien ha vivido horas robando tuercas para comer. Solo cuando el teatro se pone aburrido, contestó. Fue una frase pequeña y perfecta, casi una broma. Serel la sintió como una afrenta. Y, sin embargo, la risa que siguió en un rincón de la sala fue algo que ni el protocolo tenía nombre para describir. Después de aquello, no fue una caída, sino un derretimiento. Serel empezó a mirar a los humanos con ojos distintos. No porque admirara su violencia, sino porque vio en su imprudencia una especie de verdad. Había una libertad en la improvisación que el mundo no toleraba, pero que necesitaba. La humillación pública se convirtió en reconocimiento privado. Y ese reconocimiento no fue un romance inmediato, fue una tensión que prometía respeto. Serel, acostumbrada a la distancia, sentía como si el suelo conocido se abriese en una grieta y dejara entrar aire. La emoción que la venció no fue teatral. Fue el día en que Isadora, ante una multitud que pedía respuestas, dijo algo que quebró el corazón de la conmodora: perdón. No por la piedra, ni por el bark, sino por la arrogancia humana que había creído alguna vez que la dignidad se reclamaba con pactos. Isadora lloró con aquel llanto que es más humano que todo, arrepentimiento por no haber podido evitar la guerra que fracturó su especie. No buscó absolución, buscó que alguien escuchara la verdad de lo que la humanidad había sido y podía ser. Serel se quebró en público. Sus placas cantaron de nuevo, pero ahora no en genealogías, sino en un silbido raro que era el sonido del orgullo perdiendo su tirón. Había lágrimas en sus ojos, no por Isadora, sino por su propia vana certeza de que el orden era eterno. Fue una secuencia de ablandamiento que dejó a las generaciones boquiabiertas. Y en ese momento, Joaquín, relegado de figura chistosa a símbolo sin quererlo, se convirtió en leyenda a pulso. No por su deseo, sino por lo que había provocado. Las consecuencias vinieron como vientos, protestas, discursos, reformulaciones de límites. Los jóvenes al que antes aborrecían a los humanos ahora se acercaban y preguntaban por la posibilidad de aprender. Serel comenzó a recibir peticiones para crear nuevas formas de legitimar el poder que no dependieran de una piedra rota. Ella aceptó, no por debilidad, sino porque la experiencia de la ruptura le había enseñado que la corte necesitaba adaptarse o morir. Y adaptar significaba, en lenguaje humano, evolucionar. El final fue simbólico y absoluto. En un campo improvisado frente a la plaza del linaje, con multitudes que llevaban ofrendas y risas, la nueva asamblea se constituyó. Isadora, ya con movilidad completa, se sentó en el centro como una testigo del cambio. Serel llegó con su porte de antes, pero sus gestos tuvieron ahora menos hierro. Y Joaquín, sin corbata ni pretensiones, subió a un montículo con la tranquilidad de quien no esperaba coronas y, sin embargo, era el epicentro de la escena. Hizo lo que mejor le salía, no pronunció discursos. Encendió un cigarro con el mismo gesto con el que solía soldar metal, lo aspiró y miró a la gente.
Su rostro estaba manchado de polvo, pero sus ojos brillaban con algo que no era soberbia, era certeza. Luego, miró a Serel, a quien la multitud aún miraba con mezcla de rencor y admiración. Ella alzó la vista, forzada. Serel, que medía siempre las alturas con su pecho blindado, tuvo que inclinar el cuello para mirarlo. El mundo se quedó mudo. Joaquín dio una pequeña exhalación, una sonrisa que no era broma ni reproche, y dijo algo que, en su economía de palabras, sonó como sentencia y regalo a la vez. No somos reliquias. Somos la puta asterisco historia que no supieron guardar. La frase cortó el aire. Fue un insulto bello, un eslogan toscamente auténtico, y la plaza rompió en una carcajada que era victoria. Serel, con la barbilla elevada por costumbre, dejó escapar un sonido que pudo ser risa o llanto, no importaba. En ese instante, la jerarquía se había volteado. Por primera vez, la figura humana, no la piedra, dictaba la pauta. Los siglos de orgullo alienígena quedaban, no destruidos, sino expuestos como madera vieja, lista para aprender. La última imagen fue simple y brutal, Joaquín apoyado contra una roca, relajado como quien termina su turno, con la mano en el bolsillo y el cigarro humeando. Serel a sus pies, no humillada por ser sometida, sino por esa verdad que obliga a mirar hacia arriba, sus ojos, obligados a elevarse, buscaban en él algo que no entendía del todo, la osadía de un pueblo que no pide permiso. Isadora se acercó, tomó la mano de Joaquín con la firmeza de quien tiene memoria. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Serel permaneció unos segundos más, observando a aquel hombre común que había sacudido los cimientos del enjambre. No era un besador de diosas ni un conquistador, era un trabajador que sabía cómo hacer que las cosas funcionaran cuando nadie más sabía. Y eso, en un universo enamorado de certezas, fue la mayor de las derrotas. El humo del cigarro se mezcló con el polvo del día, y la última voz que se oyó fue la de Joaquín, baja, como para sí mismo y para todo aquel que supiera escuchar. Abriste los ojos, vieja. Ahora mira. Serel tuvo que inclinar la cabeza más aún. Bajo la luz, por primera vez en siglos, la autoridad miró al pueblo con respeto. Y el hombre, relajado, con la victoria a la espalda como un saco de herramientas, supo que no había derrotado a nadie con armas, había destronado una costumbre con un alambrito y con la verdad. El universo entero, por fin, entendió que no somos reliquias para exhibir. Somos la historia que hace sus propias reglas.